Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Inteligencia Educativa. Muy bienvenidos, queridos podcast escuchas. Yo soy Rodrigo Cosío y es un gusto para mí recibirlos en el episodio 9 de nuestro podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Acompáñenme a darle la bienvenida. Él es Jacinto Quesnel. Es un artista y docente experto en juego. Es fundador del Foro Internacional del Juego, Game Jam, y del otrora Área de Juegos del Centro de Cultura Digital, CCD, entre otras iniciativas. A lo largo de su carrera ha realizado diversos proyectos de gestión cultural, pedagogía, diseño de programas formativos, construcción de la ciudadanía con juego y apoyo al desarrollo de comunidades, artistas y emprendedores de industrias creativas a nivel nacional e internacional. Estudió la maestría en docencia en artes y diseño y actualmente cursa el doctorado en artes y diseño en el PAD UNAM y labora como director nacional del programa de licenciatura en arte digital en el TEC de Monterrey. Participa en el consejo de Maquinitas Ventana Sur, Marche du Film del Festival de Cannes y otros eventos relacionados con juegos, arte y la industria audiovisual. Muy bienvenido, Jacinto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo, por la amplia presentación. Encantado de estar aquí, listo para platicar de juego, pero encantado siempre. Buenísimo, pues te agradecemos muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, a ver, vamos a abrir el tema. Dime. Es un tema fascinante el juego, ¿no? Porque por todas las posibilidades que nos ofrece el concepto mismo. Pero me gustaría que nos ayudaras yo sé que no es una labor fácil, pero ¿cómo podemos definir este concepto del juego? Me imagino que tú lo has pensado como artista, como docente. Sí. ¿Cómo defines el juego? Bien, fíjate, hay una cosa ahí muy chistosa a la hora de definir el juego que tiene que ver quizá hasta con cierta herencia positivista, ¿no? En el marco de la revolución industrial y de la ilustración, digamos, ya hace más de siglo y medio, de repente como que el juego no entra mucho en el panorama, está un poquito fuera del ámbito, ¿no? O sea, de repente la idea es que una ciencia es ciencia en la medida en la que se parece a las matemáticas. ¿No? Y las escuelas deberían estar enseñando cosas útiles al desarrollo de la humanidad. Y pasa desde entonces que la educación, digo, ya en el contexto pedagógico, la educación en artes también pasa lo mismo, ¿no? A veces la educación física en Latinoamérica, bueno, principalmente en México también es un tema, y los temas de juego quedan muy relegados. O sea, como que hay que extraer el aspecto lúdico al asunto para que sea serio y formal. Sí, tal cual. O sea, quizá educación física y arte lo que tienen en común es que son mucho como jugar. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿qué están haciendo los chavitos en la escuela, no? Eso no se parece a estudiar matemáticas. Eso podrían estar haciéndolo en el patio de su casa. En el patio, exactamente. Okay. Y entonces eso no necesariamente es tan importante en el ámbito educativo. Que claro, también sabemos que cualquiera que haya escuchado hablar de Montessori, Piaget, etcétera, pues la parte educativa con el juego tiene un vínculo importante, ¿no? Y está muy descrito desde esa época. Y sin embargo, este objeto de juego sigue siendo un misterio y no se ve muy a fondo en las academias, digamos, en las universidades como un tema serio para estudiar hasta muy recientes fechas. Casi diríamos el primer gran pensador de juego, de game studies, si bien hay algunos antecedentes previos, sería Johann Huizinga. Escribió un libro que se llama Homo Ludens, claro. en 1938. Sí. También hay que entender en qué momento lo publica. Está al borde de la Segunda Guerra Mundial en Europa, él es holandés, está con muchísima prisa y saca el libro muy rápido y muchas de las ideas del libro son como buscapiés de ideas mucho más complejas. Él alcanza a vislumbrar la importancia del juego para la humanidad misma, pero no se mete a mucho detalle, también por el momento histórico escribe ese libro, como decía, con mucha velocidad, ¿no? Como tiene que hacerlo con mucha presteza. Sabía que tenía que hacerlo rápido. Exacto. Incluso en su prefacio él dice, si no lo escribo ahora, ya no lo escribo nunca. Okay. Así. Y este cuate describe el juego sí como que le trata de dar forma y dice, bueno, pero no es algo biológico el juego, ¿no? Sí es importante para la humanidad, casi al mismo nivel que la idea de Homo sapiens, ¿no? Que el raciocinio.
quizás sea tan importante para la humanidad como el crear tecnología, que el Homo Faber, ¿no? Se habla mucho del Homo Faber y esta idea. Y dice, el Homo Ludens, o jugar como seres humanos, quizás está a la misma altura. Quizás es tan importante jugar como las otras dos cosas. Y su sustento para eso es decir que toda la cultura es primero juego y luego se convierte en cultura. Okay. Cuando está tratando de definir el juego, fíjate, todavía no te respondo, yo sé, pero... No importa. Pero tratando de definir el juego, dice, bueno, el juego obviamente está presente también en muchísimos animales. Digo, ya este es un desarrollo posterior, pero podemos decir que todos los mamíferos juegan de la misma forma que jugamos los humanos, como mamíferos, ¿no? O sea, más bien todos los mamíferos jugamos. Claro. Y en ese sentido más humano de juego, no de comportamientos que semejan juego, porque entonces sí podemos encontrar cosas hasta en las abejas o vas a ver. Claro. Pero en ese sentido más humano de jugar implica imaginar cosas que no están ahí. Ok. O sea, una de las características principales del juego es poder ver lo invisible. Por supuesto. Por lo tanto, implica la presencia del lóbulo frontal y sí sería un rasgo evolutivo de los mamíferos. Claro. ¿No? Esto me estoy adelantando, esos ya son posteriores a Huizinga, ¿no? Pero claro, Huizinga dice... Pero los reptiles no podrían jugar, por ejemplo. Exacto. Pero Huizinga dice, bueno, yo observo que perritos, gatitos juegan, de hecho así se va, así. Perritos, gatitos juegan y nadie les enseñó a jugar. No es como ahí? Que lo estén imitando de los humanos. Claro. Entonces dice, obviamente el juego es más viejo que la cultura. Bien. Porque nadie les enseñó a jugar y de todos modos están jugando. Pero quién sabe qué tanto es algo biológico. Y él dice, bueno, puede que haya un impulso biológico ahí, pero no es como que lo necesitamos para sobrevivir. Ok. O sea, él lo veía como un lujo de los mamíferos o una característica aprendida más adelante. No, justamente él desde la observación empieza a hacer este hilado entre juego y procesos de aprendizaje. Dices que todos esos mamíferos que estoy yo observando, también comparándolos con el ser humano, aprenden jugando. Claro. Y el juego está presente sobre todo en los cachorros o en los pequeños de las especies, ¿no? En los más jóvenes de las especies. Y es un proceso que está ocurriendo de manera natural vinculado al aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, los gatitos primero juegan a cazar y luego empiezan a cazar, ¿no? O incluso leones bebés, si quieres hablar ya no de gatos domésticos, hablemos de leones bebés. Primero juegan a cazar y luego empiezan a ejecutar la cacería. Claro. Y bueno, en ese mismo plano podría funcionar con seres humanos, ¿no? Dice, bueno, primero jugamos con ideas y después generamos conocimiento. Jugamos con las palabras y después hacemos poesía. Jugamos con reglas y después estipulamos leyes. Claro. Primero jugamos a la guerra, ¿sí? De niños y después podemos hacer guerras en el ámbito reales, ¿no? Y bueno, todo esto está en su libro. Él habla tal cual de la relación entre el juego y el derecho, el juego y el lenguaje, el juego y la creación, la figuración poética misma, ¿no? La creación, la génesis del arte incluso habla de eso, ¿no? Y empieza a hacer todas estas conexiones, pero no alcanza a amarrarlo todo. En su conclusión, y es con la que yo coincidiría más, aunque sea muy vieja, a mí me gusta mucho esa. Él habla de una cosa que es el círculo mágico del juego. Okay. Una especie de convenio o pacto donde la gente que está jugando sabe que está jugando. Okay. Y esos son los límites del juego mismo. Las reglas están implícitas de alguna manera. O sabemos que el juego tiene ciertos límites. Exacto, más bien, porque él describe desde el juego infantil desorganizado, sin reglas, claro, hasta el juego ya como producto cultural súper establecido, con reglas muy precisas, con objetivos claros, ¿no? Con lineamientos, parámetros. Vamos, incluso el juego ya como producto cultural tiene otras características que se le agregan. Hay autores que hablan de que el juego tiene que tener un periodo de tiempo en el que ocurre, delimitado, que quede claro cuánto va a durar. Dónde inicia y dónde termina. Y aunque sea un tiempo flexible, por ejemplo, turnos o etcétera, el juego termina cuando se cumplen estas condiciones, ¿no? Okay. Entonces, ya muchos autores dirían un juego tiene que tener condiciones, un juego tiene que tener algún tipo de marcador. Claro. Un juego tiene que tener un objetivo claro y la relación de los jugadores con ese objetivo.
Claro. Y en general, y esto viene más ya de un diseñador de juegos más contemporáneo, por ejemplo, dice Sid Meier, el creador de Civilization, un juego implica decisiones interesantes para los jugadores en cada momento. Claro. Un buen juego implica que los jugadores tomen en todo momento decisiones interesantes. Pero ya en lo primario, muy en lo primario, hay un convenio para jugar, ¿no? Y eso sí lo describe Huizinga. Okay. Incluso Roger Calois, que recupera lo de Huizinga en los 60s, que sería otro de los grandes ludólogos muy de al principio, dice, bueno, hay juego infantil, que es Paidos, que es el juego desorganizado, y está el juego organizado, que es Ludus, ¿no? Y ya los separa los dos. Dice, Paidos y Ludus no son exactamente lo mismo. Tampoco es que la frontera sea tajante, es como más una escala de grises entre Paidos y Ludus, ¿no? Pero aún en esa escala de grises entre Paidos y Ludus, pues dices, aquí no hay reglas, aquí no hay objetivo, aquí nada más están jugando. Y de todos modos, en ese nada más están jugando, la gente reconoce que hay juego. Aun cuando son niños chiquitos, alguien se lastima, alguien empieza a llorar, el resto de los niños de inmediato dicen, espérense, el juego terminó. Ok. O sea, hay como una forma, los perritos, ¿no? Están, fíjate, creo comparando niños humanos con cachorros. Claro. Los cachorros están haciendo como que se muerden, pero en el momento que uno de los cachorros se lastima, los otros se echan para atrás y dicen... Y paran un poco. Paran un poquito. Porque el juego sí, están como en ese convenio de estamos imaginando estas cosas en común, pero se puede romper ese círculo mágico, ¿no? Claro. Cuando se rompe ese círculo mágico, como le llama Huizinga, o esa suspensión de la incredulidad, como podríamos decirle con teorías más contemporáneas. La actividad se tiene que detener. No, pues ya no es juego. Ya no existe, claro. O sea, no necesariamente se detiene, pero ya sobrepasó la esfera del juego, ya está en otra esfera. Por supuesto, qué interesante, fíjate. La seriedad sería como lo opuesto al juego, pero no necesariamente, ¿no? Ok. Porque también podemos hablar de juegos con propósitos serios, que les llaman juegos serios. Claro. Y muchas otras cosas. Entonces, más bien es eso, es como ese convenio. Ok. Y entonces, a la conclusión a la que llega este autor, es que esto está hilvanado en nuestra naturaleza misma, ¿no? En nuestra naturaleza mamífera, de alguna manera. O sea, es parte de nuestra configuración cerebral, es una parte de nuestra corteza prefrontal que nos permite imaginar, nos impulsa a utilizar estos mecanismos para descubrir el mundo a nuestro alrededor, para aprender. Sí, de hecho, más bien le está sumando más de 100 años de avances sobre ludología, pero por principio le alcanza a esbozar eso. Al menos eso, ¿no? Okay. Hay algo ahí que es común a los animales y que está haciendo que todos juguemos. Okay. Y sí, evidentemente está relacionando a procesos de aprendizaje y en humanos a procesos de construcción cultural. Okay. O sea, lo que dice es primero el juego y después la cultura. Y toda la cultura, en opinión de Huizinga, aunque yo la respaldo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, toda la cultura pasa por un proceso de ser juego en algún punto. Ok. Qué interesante. O sea, es parte de la maduración de la cultura misma. Fantástico. Oye, y a ver, recientemente vi una charla, una TEDx tuya, en donde hablas de, bueno, aparte de todo lo que nos acabas de decir acerca del juego, que es bastante, que es muy amplio, pero dijiste 3 cosas en aquella TEDx que me llamaron mucho la atención y hasta hice una nota sobre ello aquí porque te quería preguntar sobre esto. Sí. Hablabas de que el juego genera 3 cosas en particular. Bueno, decías que el juego nos ayuda a contar historias, por una parte, pero nos ayuda a generar 3 cosas, especialmente las mencionaste en aquella ocasión. Dices, genera empatía, genera aprendizaje y nos ayuda a generar ciudadanía también. Sí. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Cómo el juego contribuye a generar estas cosas? Sí, de hecho sí es como las construye todas, pero de manera escalonada. Ok. O sea, unas dependen de las otras. La empatía me queda clara, por ejemplo, que pusiste a los cachorros, ¿no? O sea, los cachorros pueden estar jugando a morderse y en el momento en que uno se lastima, todos paran, ¿no? Ahí hay un cierto nivel de empatía, ¿no? Sí, pero ahí estamos hablando así como una reacción empática. Ok. ¿No? La construcción de la empatía, yo creo que estaría vinculada también a la construcción del entendimiento del otro, ¿no? Okay. O sea, el otro sujeto. Bien. La otra persona. El reconocimiento de su existencia y de su realidad. De su realidad, incluso de que tiene procesos de pensamiento diferentes, ¿no? Okay. Y de otra perspectiva.
Y sí, digo, hay bastante trabajo en ese término. Tampoco me voy a poner a citar libro por libro. Pero bueno, no es muy difícil de encontrar. Donde hablamos de que el juego implica conocimiento sobre la otra persona con la que estás jugando. Así sea tu contrincante o tu compañero de equipo o tu compañero frente a un reto común en un juego que es, por ejemplo, contra un videojuego, ¿no? Uh-huh. O sea, tus colegas que están ayudándote a pasar un videojuego que es un sistema al que estás venciendo. Hay juegos de mesa también que son colaborativos, no competitivos. Claro. Aún así, conoces a la gente con la que estás jugando. Claro. ¿No? Incluso yo diría que en algunos juegos que son individuales, conforme se empieza a construir una comunidad, alrededor de ese juego, uh-huh, esa comunidad empieza a generar empatía entre sí, porque claro, están compartiendo experiencias diferentes de juego. Y eso es lo interesante, que no es una experiencia unificada. Tampoco la del cine, por ejemplo, ni la de la literatura, pero sí podemos decir que en el cine y la literatura hay una agencia de tiempo, ¿no? Donde todos estuvimos metidos en lo mismo, al mismo en algún ritmo y momento. recibimos el mismo discurso, Claro. en el mismo orden. En la literatura puede variar brincar, un porque poco más. Yo puedo estar leyendo un libro de Dostoyevsky ahora y no me conecté con los lectores que leyeron a Dostoyevsky conforme la novela iba saliendo, ¿no? No, claro que no, pero todo mundo que lea Dostoyevsky hoy día Uh-huh. Va a tener ciertas características similares, ¿no? Y obviamente la gente lo va a entender de maneras distintas. Okay. Pero imagínate con un juego, Dostoyevsky está ahí, así le estés entendiendo o no. Claro. Era más por ahí. Okay. Una película, va a ocurrir la película completa, así le estés entendiendo a la película o no. De hecho, al final de la película puedes decir, híjole, no le entendí nada, igual y es muy buena. Quizá debería ganar un Oscar. Me gusta mucho, por cierto, la que ganó los Oscars, no lo vayan a entender como soy fan de esa película. Pero sí, podría ser como que dices, no entendí nada de todos modos ocurrió. Claro. Y pasa lo mismo con una pieza musical también. Igual y no conoces todos los referentes, pero ahí te la echaste. Ya. Un juego demanda, primero, un juego sí se interrumpe a veces si no lo estás jugando bien, ¿no? O sea, un juego sí te puede decir, quiero ver tus pasos de baile. No lo estás haciendo bien, terminamos, inténtalo de nuevo. Game over. Game over. Ok. ¿No? O a ver, esquiva esto. No lo logré esquivar. Se acabó. Okay. Se acabó, ¿no? Entonces ya desde ahí la relación con el juego es otra. También un buen juego en general en esto de darte muchas opciones. Hablábamos de las opciones interesantes en cada momento. Uh-huh. Un buen juego que sea más que un juguete narrativo, porque también existen de esos, le va a contar una historia diferente a cada jugador. O sea, cada jugador va generando su propia narrativa y su propia historia alrededor de ese juego. Y eso es real para los deportes también. Uh-huh. Y como espectadores de los deportes también. Por eso a veces la función de los comentaristas es tan importante, porque nos están convirtiendo el juego en historias. Y esas historias son las historias con las que conectamos como espectadores. Están haciendo el metarrelato de lo que está pasando en la cancha. Entonces, lo que hay que entender es que los espectadores de un juego están aceptando el círculo mágico del juego también. Claro. Entonces, de cierto modo estamos jugando. Aunque no somos jugadores activos, estamos dentro del juego cuando estamos como espectadores. Entonces, porque estamos invertidos en lo que está pasando en el juego, ¿no? Exacto. Entonces no es tan extraño el fenómeno del streaming, si lo piensas, ¿no? De repente decían, ¿por qué a la gente de repente le interesa ver a otros jugar videojuegos? Bueno, porque a la gente le interesa ver a otros jugando fútbol, es que es lo mismo. Claro. O sea, te empiezas a inventar un metarrelato en relación a esos juegos. Claro. En relación, puede ser un streamer, un personaje, un equipo de esports. Es que no tiene que ser solo esports, puede ser fuera del deporte. Y empiezas a invertir emociones en esos personajes. En esos personajes, y también ese metarrelato empieza a ser parte de tu vida, ¿no? Wow. Y tu relación con ese juego. Entonces, pues sí, obviamente va a ser una conexión muy profunda. Y ahí es a donde iba en el siguiente grado, ¿no? Las historias que generamos con los juegos nos van acercando a las personas con las que vivimos esas historias, porque son historias compartidas. Claro. Y a veces son perspectivas diferentes o historias diferentes, pero en esa comparativa empezamos a generar una historia más grande. Ok. ¿No? Pasa
con juegos que, digamos, lo juega una persona sola en casa, pero hay una comunidad detrás del juego. Claro. ¿No? Digo, a veces muchos juegos ya han incorporado la comunidad también dentro de los mismos procesos del juego en línea, pero no todos los juegos tienen por qué hacer eso. Y todavía sería muy válido compartir historias de juegos de mesa, ¿no? Entre diferentes personas que juegan el mismo juego y te van a seguir un poquito más porque están metidos en ese círculo mágico. Claro. Y entienden de qué estás hablando. Y eso te va a acercar a esas personas. Entonces, en general, aquí de lo que hablaba es que construimos, o sea, aprendemos sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea con dinámicas de juego, ¿no? Desde niños. Pero también las historias que generamos jugando junto con otros van a ser parte de nuestras historias de vida y nos acercan a esas otras personas. La gente que más amamos normalmente va a ser la gente con la que más jugamos. Ok. Incluso pensándolo en nuestras propias familias. Ese tío, ese primo, ese hermano con el que mejor me llevo. Es porque he jugado con él. Era con el que más jugaba. O con el que más me iba de fiesta también. Pero aquí hay que entender que la fiesta es un fenómeno lúdico. También es una forma de juego. Es una forma de juego. Las fiestas de los santos también. Y mucho en ese sentido, la fiesta religiosa, digo, me voy a atrever a hablar de eso, también genera congregación, genera comunión y es... Sí, hay una serie de reglas, hay un objetivo, vamos a cumplir este objetivo, vamos a seguir ciertos rituales, vamos a hacer ciertos actos que no hacemos comúnmente, pero todos vamos a jugar, we're gonna play the part, vamos a hacer este rol, vamos a jugar este rol para lograr este objetivo, en torno al santo, a la deidad o a lo que sea. Y bueno, y aquí, digo, la fiesta religiosa tiene un carácter bien importante por la naturaleza de lo sagrado. Claro. Pero de repente, si le quitáramos a la fiesta religiosa el plano de lo sagrado, pues es casi un juego. Claro. Casi todos los ritos religiosos tienen dinámicas muy lúdicas. Todos asumimos un rol, jugamos ese rol, todo el mundo sabe hay un objetivo. Lo que se espera que el otro haga, etcétera, etcétera. Entonces, también en ese papel, también eso va generando comunidad y se puede rescatar y se puede observar. Entonces, en general, la gente con la que jugamos, ya sea en el espacio de lo religioso, el espacio del conocimiento también, porque la ciencia tiene una etapa de ser juego en algún momento, sobre todo de exploración. Claro. ¿No? El arte, el diseño, la ingeniería tiene una etapa de juego también. Claro. Y la gente con la que jugamos, la gente con la que nos vamos de fiesta después del trabajo, la gente con la que más cotorreamos, con la que albureamos, que también es un juego. Ajá. Es un juego verbal. Esa gente es la gente que más importancia le vamos a dar en nuestra vida, es cierto, es así. Claro. Y para la construcción del tejido social y la construcción de una red de empatía donde me importa la gente que tengo junto, pues tendríamos que jugar más entre nosotros, ¿no? Es como muy... Fantástico. Es así ABC. Claro. ¿No? Nada más, claro, en ese ABC pues, hay un montonal de retos. Yo tampoco estoy diciendo que sea fácil. Y yo creo que, y de hecho te lo decía antes de nuestra charla, ¿no? Creo que es más un tema de actitud hacia el juego que de implementar métodos o programas muy específicos, que sí creo que también es necesario, ¿no? Desde diferentes posturas, en el ámbito académico, en el ámbito de gobierno, hasta en el ámbito industrial hay que jugar más, ¿no? Ya lo están haciendo muchas empresas, juegos de mesa, juegos de rol adentro de la empresa. Claro. Y obviamente se aprenden dinámicas laborales, pero también competencias de trabajo muy específicas se pueden desarrollar a través del juego, ¿no? Qué interesante. Y es algo que ya cada vez es más común. Pero en general, de lo que hablaba era de adoptar una actitud diferente frente al juego. Y no específicamente deporte, porque el deporte ya... Es un tipo de juego muy específico. Y goza de otro estatus social. Claro. ¿no? Tanto que hasta se discute si el ajedrez es deporte o no para gozar de ese estatus social, porque todos sabemos que el ajedrez es muy importante. Claro. Digo, ya que hablamos de juegos que se reconocen, todo el mundo vincula un buen ajedrecista con alguien muy inteligente. ¿no? Totalmente. Casi de manera automática. Totalmente. Y sí, va a ser alguien muy inteligente de cierto tipo de estrategia, de la que te enseña el ajedrez. Claro. Ahora, si ya tenemos esa otra postura frente al juego, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, y que tampoco es fácil resolver y que no voy a resolver ahorita en el programa, es ¿qué estoy aprendiendo con este juego que tengo enfrente? Y eso sí es bien difícil. O sea, todos los juegos son juegos pedagógicos.
Todos los juegos son experiencias de aprendizaje. Todos. El eSport, el ajedrez, Pac-Man. Son experiencias de aprendizaje. Claro. Pero, ¿qué estás aprendiendo cuando juegas ese juego? Bueno, ese ya es otro detalle. Y eso ya tendría que estudiarlo cada pedagogo con cada juego, con cada contexto. Porque el mismo juego contextualizado diferente puede ser una experiencia de aprendizaje muy distinta. Y eso es lo que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro podcast. Justo ahí estás tocando el tema, me estás dando el cue para parar la primera parte aquí, porque de eso vamos a hablar en la segunda parte. Entonces, me imagino que ustedes se quedaron tan picados como yo. Yo tengo la fortuna de que yo me quedo con Jacinto grabando la segunda parte de este podcast. Ustedes van a tener que esperar hasta el próximo martes para escuchar la segunda parte de este podcast. Pero bueno, no se lo pierdan. El siguiente martes estaremos con Jacinto Quesnel escuchando cuál es el rol del juego en la educación. Muchísimas gracias. Esto es Inteligencia Educativa y nos vemos el próximo martes. Chao.